siendo las 8:01. Muy buenas noches con todos. Antes que nada, el agradecimiento a Dios por permitirme estar aquí compartiendo una vez más, y ahora con la presencia de Yanina Pando. Y nada, pues antes que nada también quiero agradecerte, Yanina, por estar acompañándome en este espacio que para mí es muy importante, y sé que también va a ser muy importante para las personas que se van a ir conectando poco a poco, ¿sí? Quiero comentarles que Yanina es coach ontológico, docente universitaria, trabaja en la empresa Newfield Network. Ahí hace labores de mentoría a los alumnos para su certificación de coaching ontológico y brinda sesiones individuales y grupales a título personal, ¿sí? Muy buenas noches, Yanina. ¿Cómo estás? Bien, Estuardo, un gusto estar aquí en este programa que tú haces y que me has invitado, así que contenta de estar contigo conversando un ratito. Gracias, Yani. Bueno, antes que nada quiero comentarles también a todas las personas que se van conectando. Se está conectando Flor, Raúl Torpoco y más personas aquí conectándose. Quiero comentarles que esta sección de conversatorio Caminando Juntos lo hemos creado con la finalidad de que las personas que de alguna manera, algún momento se cruzaron en mi camino, actualmente están en mi camino también, y seguramente a futuro me iré encontrando una y más veces con esas personas, son parte de mi historia, y Yanina es parte de mi historia. Por consiguiente, quiero que todas las personas que vayan conectándose sepan de eso. Y nada, para eso hemos creado este espacio, para compartir lo que de pronto nos une en este camino, y para transmitirlo al mundo también, que finalmente el mundo también hoy más que nunca necesita de alguna manera saber algo de las historias, y creo que las historias sirven muchísimo de reflexión, sirven muchísimo para poder alentarnos día a día, sirven muchísimo para hacer cosas distintas, ¿sí? Y eso es Caminando Juntos. Entonces, y bueno, rápidamente, mira, ya estamos conectados con 13 personas. Está Erika Isidro, Richard Arias, Hilda Peña, y más personas conectándose poco a poco ya. Entonces, la primera pregunta, porque van a hacer una serie de preguntas este conversatorio, ¿quién es Yanina y dónde se cruzaron nuestros caminos, Yani? Es una pregunta que a veces me la hago, ¿no? Porque muchas veces nos toman desde la profesión, quién eres, ¿no? Y yo soy una mujer que me llaman Yanina. Me certifiqué como coach ontológico el 2008, y desde ese momento vengo acompañando a personas, y en ese camino te conocí. Y justo cuando hablabas de los caminos, yo creo que fue un camino donde nos encontramos, porque cuando hay encuentro, las relaciones siguen. Y muchas veces estamos con personas, pero no hay encuentro. Y creo que contigo hubo ese encuentro. Y lo puedo poner como un encuentro desde el corazón. Más allá de que en ese momento tú estabas aprendiendo para ser coach ontológico, yo creo que hubo conexión, hubo encuentro. Eso es lo que me viene, Estuardo. Así que es un camino de encuentro y de corazón contigo. Sí, Yani, cuando me hablas eso de corazón, te comento que siempre pongo de inspiración a Yanina por una razón fundamental, ¿no? Porque Estuardo en ese momento, sí, como que de pronto tenía dos caminos, de repente hasta más en el coaching. Y en esos dos caminos había esa posibilidad de ir por el camino del coaching ontológico, y tras eso había esa posibilidad de generar un coaching desde el corazón. Y bueno, poco a poco te iba viendo, con tantas conversaciones, con tantos encuentros, como tú lo dices, y creo que se ha quedado muy claro en mí que ese es el camino. Muy a pesar de que por ahí he visto otras certificaciones,
pero creo que la esencia que engrana con Estuardo, con su forma de ser, es eso que de pronto me inspiraste y de pronto también me dije a mí mismo, claro, pues este es el camino. Y así te veía ya. Nada, pues nuevamente quiero agradecerte por todo ese proceso de trabajo y que justamente tú fuiste parte de la mentora en mi vida, en mi certificación. Gracias nuevamente, ya. Gracias a ti y me encantó acompañarte. Y de hoy, no fue ayer, que abrí un conjunto de libros y me sentí sorprendida, inspirada, asombrada y quiero ponerlos porque me parece tan bonito, ¿no? Yo estuve acompañándote cuando publicaste este libro, ¿no? Fue el 2019. 19, sí. 19, sí, que fue en Huancayo. El mapa de la vida, ¿no? Un libro súper bonito, práctico, sobre todo práctico. Y luego vino el segundo, que también lo conocí, Viviendo intencionalmente, ¿no? Que acá hay un capítulo que a mí me gusta mucho. Y la sorpresa fue que me llegaron estos dos y dije, escribí 2 libros y no me enteré. Entonces fue así como, wow, en tan poco tiempo escribiste cuestionando tus sueños y jugando contra el tiempo. Así que esto es algo de verdad, felicitaciones. Creo que hay mucha gente que quiere escribir su libro, lo inicia y no lo termina. Y tú en un tan poquito tiempo escribiste 4 libros. Y de verdad eso también me inspira. Y te felicito y te reconozco por eso. Y creo que Luis también se quedó sorprendido. Luis es mi esposo, se quedó sorprendido de mirar, wow, nosotros. No pude más y dije, lo voy a publicar en el Facebook agradeciéndole a Estuardo y dándole una palabrita, ¿no? Gracias, Yanni. Sí, pues definitivamente creo que de pronto el tema de ponerme a leer, de ponerme a escribir, creo yo de que me ha conectado con esa esencia conmigo, porque cada vez que escribo una línea parece que de pronto me escribo a mí mismo, ¿no? Y cuando me escribo a mí mismo, creo yo que es un acto de reflexión permanente en cada párrafo. Y al ser un acto de reflexión permanente en cada párrafo, lo único que intento es de que eso que estoy escribiendo, en primera instancia, salga de manera honesta de mi corazón y en segunda instancia lo ponga en la práctica también en mi vida. Y creo que eso me impulsa cada libro, para que de pronto vaya de la mano mis libros, lo que digo con lo que hago en mi día a día. Y en eso también estoy trabajando. Creo que mis libros me están sosteniendo a eso. Sí, y de verdad, súper bonito. Te felicito por eso, Estuardo. Muchas gracias, Yanni. Bueno, mira, te cuento que hay muchas personas ya conectadas aquí en las redes. Luis también nos manda muchos saludos. Luis siempre presente ahí. Bueno, y viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es Newfield para ti, Yanni? Bueno, Newfield Network es mi alma mater en coaching. Es la escuela donde aprendí y donde me certifiqué como coach y que actualmente trabajo. Y bueno, en realidad no trabajo, hago un servicio, que creo que no me gusta mucho la palabra trabajo. Y es una comunidad también. Ha sido los años más bonitos que puedo haber tenido al servicio de las personas. Así que cuando a mí me preguntan, y no solamente es porque sea mi escuela, sino porque creo que es un buen lugar para aprender a mirarse, a reflexionar, a conocerse, a aprender. Y también, si quieren, a seguir el camino del coaching, ¿no? Del coach. Entonces, es un programa súper bonito, donde tú también te formaste. Sí, sí. Una escuela, la valoro, la reconozco, vivo enamorada de lo que se hace ahí. Sí, Yanni. Es un bonito espacio. Grandes momentos, definitivamente inolvidables en mi vida y seguramente en la vida de muchas personas.
A veces veo publicaciones que haces de los nuevos graduados, impresionante la labor que tú haces, porque sé que esas personas están generando algo distinto para su vida y tú eres parte de ese camino, pues, ¿sí? ¿Sabes? Ahora que recordaba algo que a mí me impactó de Newfield, que fue que no lo vi en ningún otro lado, fue el sentirme validada, reconocida, valorada en el ser humano que soy, en lo que decía y en lo que pensaba. Y eso para mí tuvo tanto valor que hoy cuando hago coaching, cuando acompaño a personas, ese espacio de poder, ese espacio crea confianza, crea un ambiente donde el otro puede desnudarse, porque sabe, en este caso el coach, en este caso yo, no lo juzgo, no lo critico, sino más bien lo acompaño para que se mire y para que trascienda aquello que quiere trascender. Entonces, eso a mí me impactó mucho. La ternura, la compasión, el respeto para aprender, respetando el ritmo de la persona. Y eso fue lo que más me impactó. Justamente acabas de decir una frase que probablemente muy pocas personas lo conozcan, pues, ¿no? El tema de acompañar y validar. Cuando hago las sesiones de coaching, definitivamente ese término de acompañar, de validar, viene desde un aceptar su mirada del otro, aceptar sus pensamientos. Y sí es importante escucharlo de ti, Yani. ¿Qué es acompañar a un coachee, en este caso, o una persona que está conversando con un coach? Bueno, en este caso yo acompaño a través de mis preguntas, de mi experiencia, de lo que yo aprendí, de las distinciones de coaching que tengo. Acompañar significa que yo no aconsejo al coachee, que no le doy tips, ¿sí? Es que acompaño a que él vea su mundo, a que él tope aquellos lugares que de repente no se ha atrevido a hacerlo, o se hace consciente de espacios que necesita aprender, para llegar a los resultados que quiere. Porque a veces decimos, ya, quiero llegar a este resultado, pero ¿cómo lo hago? Pero es que necesitas retroceder un poquito y mirar quién está haciendo. Porque de repente tienes una creencia, un juicio que no te deja avanzar y no te das cuenta, porque esas creencias lo traemos incluso siglos atrás. Sí, ¿sí? Están con nosotros y no nos damos cuenta que esa creencia es la que no me permite llegar al lugar donde quiero llegar. Entonces, en una conversación de coaching, cuando el coachee se topa con este espacio, es un momento súper importante donde lo acompaño a que lo mire, a que lo desafíe y luego propongamos ciertas acciones para que siga aprendiendo y para que lo trascienda, ¿no? Así que acompañar es validar lo que le pasa. O sea, si tienes rabia, tienes rabia. Si estás enojado, estás enojado. Si estás triste, ok, hablemos de tu tristeza, de tu dolor. No es que saltes, es una emoción negativa, ¿no? En coaching no existen emociones positivas ni negativas, simplemente las emociones traen un mensaje. Entonces, acompañar es eso, en lo que te pasa, ¿sí? Es conectarme contigo. En realidad, cuando estoy en una sesión de coaching, ya no estoy yo sola, ni el coach solo, somos una unidad, donde suceden cosas, donde yo también me puedo conmover con lo que el coaching me cuenta y me pongo al servicio de esa persona. Acompañar es eso y más, y de hecho la base es la empatía, es el amor, es el respeto por el otro. Sí, escuchándote, definitivamente se me viene un montón de conversaciones, un montón de miradas, un montón de acercamientos, justamente en ese proceso que estaba viviendo. Y nada, pues habría tanto que conversar, Yani, que de pronto, pues, definitivamente media hora, una hora quedaría muy chico, definitivamente. Bueno, Yani, tú has sido partícipe de la presentación de mi primer libro,
pues definitivamente fue un acto creo yo, de un regalo de mí para mí, porque definitivamente marcó un antes y un después en mi vida. Y nada, pues ahora estás leyendo el segundo libro, que es Viviendo Intencionalmente. ¿Y qué nos podrías comentar de ese libro, Yanni? Que tú como lectora, exacto, que tú como lectora estás ahí. Mira, a mí me encanta, me gusta mucho, hay un capítulo que habla sobre el Ikigai, sobre la por qué y para qué trascender, lo que tiene que ver con el propósito, para qué hago lo que hago. Y de hecho, buscar ese propósito, les hablaba de la palabra Ikigai que tú lo pones, porque es una palabra japonesa, y esa es una forma que tienen los japoneses de vivir, ciertos japoneses seguramente, y es lo que hace que la vida valga la pena para ser vivida, ¿no? Y a veces no encontramos esa razón, hay mucha desmotivación, mucho más en esta pandemia, ¿no? ¿Para qué vivo? Y es paradójico porque también tengo miedo a la muerte. O sea, para que estoy aquí y a la vez viene la paradoja, ¿no? Y en tu libro, esta parte me gusta mucho porque incluso habla de una historia, ¿no? De un padre que acompaña a un niño que tuvo problemas al nacer y luego no podía, no recuerdo el diagnóstico, no podía mover las piernas, creo, y tuvo un tema cerebral. Y cómo el padre acompaña a este niño a través de su vida y logra sacarlo. Incluso llega a valerse por sí mismo, ¿no? Y se van a maratones y todo. Entonces, eso me inspiró mucho y incluso a buscar un poquito más de esta información que tú nos das en el libro, pero muy lindo. Entonces, una de las cosas para encontrar ese propósito, que tú haces haces preguntas, es como pez en el agua, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta, ¿en qué eres bueno? Para llegar a ese propósito, son preguntas que tú haces. Y esa pregunta de ¿en qué soy buena? ¿Sí? Porque eso me puede llevar a ese propósito. ¿En qué soy como pez en el agua? ¿Qué es aquello que te encanta hacer? ¿Sí? Y de repente a veces no lo escuchamos. Simplemente lo dejamos pasar. Es más, a veces no le damos el valor. Porque como me es tan fácil hacerlo, pero eso te puede llevar a descubrir tu para qué. En qué eres bueno, en qué eres buena, en qué se te pasa el tiempo volando. Cuando descubrimos aquello en que el tiempo no existe, pasa nada más. Tú hablabas en tu libro de dos cosas, ¿no? Una, que hay actividades en las cuales contamos los segundos, porque ya queremos que pase y el tiempo se detiene, se vuelve pesado. En cambio hay otras actividades que, puede pasar el tiempo y ni cuenta me doy. Entonces, para buscar ese propósito también pregúntate, ¿en qué actividades se te pasa el tiempo volando? ¿Contra qué te gusta compartir con el mundo? También te ayuda a encontrar ese propósito para tu vida. Y otra de las cosas que me encantó que tú pones es ¿qué te gustaba cuando eras niño? Porque muchas veces aquello que me gustaba cuando era niño es tan purito que con la vida lo olvidamos, pero me puede llevar a recordar, oye, a mí me gustaba el arte, a mí me gustaba, no sé, las ciencias. Entonces, también pregúntate. Y todas esas preguntas, claro, en tu libro lo dices más ampliamente, me pueden llevar a mirar cuál es mi Ikigai, cuál es mi propósito, el poder levantarme en la mañana y decir, ¿para qué quiero ese día? Yo te cuento, por ejemplo, yo encontré un propósito en el levantarme temprano. Yo me levanto, bueno, tengo una meta de levantarme antes de las 5, aún no lo logro, estoy en las 5:20. Y descubrí que ¿para qué hago eso? Primero empecé haciendo ejercicios como yendo en bicicleta al mar, y luego me di cuenta que no solamente era el ejercicio,
era el conectarme con el amanecer. Amo el amanecer. Y lo descubrí. Entonces, mi para qué ahí es hacer ejercicio, pero en realidad mi propósito es ir al mar en el momento del amanecer. Entonces, para mí eso es fabuloso y lo descubrí en esta pandemia. O sea, yo siempre, hacía bicicleta, iba a hacerlo como ejercicio, pero luego descubrí el para qué quería yo levantarme temprano. Y de niña me gustaba levantarme temprano. Siempre he disfrutado el amanecer. Y entonces hoy, cada vez que salgo a manejar, voy con ese propósito de conectarme con el amanecer, de decir, hoy voy a ir al mar por esto. Entonces también lo reflexiono, también lo medito, también me conecto con eso que quiera. Y eso es algo que me ha ayudado mucho en esta pandemia. La primera parte no pudimos salir de la cuarentena, pero me di cuenta cuán pesado estaba mi cuerpo, mi mente, mis emociones, y necesitaba como salir de ese lugar y moverme. Entonces, el ejercicio, la conexión con el amanecer, me llevó a conectarme conmigo. Y ahora eso se ha convertido también en un propósito de mi vida, en un para qué. Y en la consulta, y desde tu ser coach, ¿cuál sería tu para qué? Desde mi ser coach es servir a las personas, acompañarlas en aquello que ellas quieren trascender. Y eso desde lo individual. Y desde lo más, digamos, desde lo más desde la humanidad, es colaborar, es poner un granito de arena en que esa humanidad trascienda. ¿Sí? Y te digo mi granito de arena porque creo que si todos pusiéramos nuestro granito de arena, podríamos tener mejores resultados como seres humanos, ¿no? Sí, pues definitivamente, porque cuando de pronto trasciendes en las personas, ¿qué puede estar ganando, Yanina? Mira, si lo veo como ganancia, es la satisfacción. Es, yo me siento feliz. Una de las cosas que trabajamos mucho con mi esposo es la felicidad. Y puedo de repente pasar por momentos tristes como todas las personas, claro que sí. Pero hay algo que me mueve, ¿no? Entonces, yo creo que en el coaching me quedaría corta y me quedo corta diciéndote eso, porque hay más, ¿sí? Yo me siento súper satisfecha cuando una persona simplemente se conecta con lo que le duele. Cuando lo pasa, cuando yo puedo hacerlo, ok, y de repente se atreve a dar un pasito, no tiene que dar el gran paso, sino el primer pasito, y luego empezará a dar los siguientes pasos. Entonces es de mucha satisfacción y me hace feliz. Yo puedo dar fe en eso porque me recuerdo cada reunión, cada conversatorio contigo, sentía tu satisfacción. O sea, el hecho de estar en servicio, perfecto, sí, pero sentir tu satisfacción, sentir tu forma de ser en cada conversatorio, en cada sesiones, definitivamente me quedo eso y yo puedo dar fe, pues no, que se sentía y que seguramente muchos han sentido ese disfrute que tú tienes con esta labor que vienes realizando. Y bueno, pues sí, a mí me encanta, de verdad, me encanta. Sigo aprendiendo también, me meto a procesos, a cursos como aprendiz, porque también soy un aprendiz de la vida y del coaching, para seguir sirviendo. Y a la vez que sirvo a otros, me sirvo a mí. ¿Sí? Porque cada conversación puede haber muchas veces el coaching se va súper satisfecho y cree que, no sé, que yo soy la que doy y en realidad soy la que recibo. Entonces yo como coach me debo mucho a mi coachee y cada coachee es una oportunidad
también de mirarme y también de aprender. ¿Sabes qué? Es algo tan sagrado para mí el coaching y el momento de estar con el coaching, que es difícil ponerlo en palabras. Bueno, definitivamente no existe un coach si no hay un coaching. Definitivamente. Así es, totalmente. Bueno, tú habrás visto que en mis libros pongo innumerables historias. Pongo historias por aquí, historias aquí, en cada uno de los libros. O sea, me encantan las historias y creo que una forma de aprendizaje son las historias. Y seguramente tú, Yanina, tienes innumerables historias de tu vida y nos podrías contar alguna historia, alguna anécdota, algo que de pronto nos puedas regalar a todas las personas que estamos conectados aquí. A ver, yo esta historia nunca la he contado, sin embargo fue súper importante en mi vida, y lo cuento porque lo he trascendido y porque estoy en paz con eso. Y fue la separación de mis padres. Cuando yo era muy niña, ellos se separaron y yo me quedé con mi madre y mis hermanos. Y todo el tiempo viví renegando de mi padre. O sea, lo juzgué mucho, lo critiqué, lo maldije, todo lo que te puedas imaginar. Incluso le llegué a escribir cartas muy feas. De hecho, nunca tuvimos acercamiento. Bueno, sí tuve un acercamiento personal a los 17 años y luego desapareció y siguió. Hasta que empecé, cuando estuve en algún proceso de coaching, y yo ya estaba cansada de eso. Y empecé a mirar y a trabajar en mí. Y algo que yo aprendí es que el perdón no es fácil. Y que antes del perdón necesito aceptar lo que pasó. Yo no aceptaba, yo me peleaba. ¿Por qué mi padre tuvo que haber hecho eso? Y nunca, no, y luego llegué a mirarlo como un ser humano que se puede equivocar. O sea, me surgió la compasión y entendí a mi padre. Aún me mueve un poquito pensar en eso, porque no te imaginas tú el odio que yo tenía por él. Y en realidad yo creo que era amor, en el fondo era amor. Estaba muy dolida, ¿sí? Y sin embargo todo eso se fue cuando yo entendí, cuando comprendí y cuando logré aceptar que se separaron y que sucedió y que al aceptarlo como un ser humano puedo tener una relación distinta con él. De hecho, luego hemos conversado, hoy tenemos una relación distinta, nos llamamos por teléfono, nos hemos visitado y ya no hay ese rechazo de mi parte. Aceptarlo como un ser humano, mirarlo con compasión, mirarlo con amor, me hizo salirme de ese espacio muy difícil en el cual me encontraba, porque sí te digo que era muy difícil para mí, ¿no? Esa es una historia que te puedo contar que a mí me ayudaba a entender incluso el perdón. Por eso que cuando las personas dicen, no, pero perdónalo, oye, no es fácil, ¿no? hay que trabajar el perdón, así nomás no es fácil. ¿Se puede llegar ahí? Sí. Y te hago una pregunta. ¿Cómo diferencias, en todo caso, en vez de perdón, por decirlo así, de pronto, ¿por qué no entrar a un espacio de gratitud? Es que ese es otro espacio de mi vida que me cambió totalmente. Yo creo que en aquellos años en que yo empecé a trabajar la gratitud, probablemente si me hubiera visto un psicólogo, un psiquiatra, podría haber dicho de repente, estás deprimida. No lo sé, ¿ya? Podría haber sido. Porque sí, andaba como con el estado de ánimo bajo y todo. Y fíjate que me llegó un libro de Ronda, que es La Magia, me lo regaló mi esposo Luis. Lo leí, hice los ejercicios y no te imaginas cómo cambió mi estado de ánimo.
Yo siempre recomiendo ese libro, porque me parece fabuloso. Y me conecté con la vida desde otro lugar. Desde ese momento para mí todo empezó a ser un regalo, todo empezó a tener otro brillo, el encuentro con las personas, incluso agradecer los actos que yo puedo juzgar negativos en los demás, porque me enseñan. Al final el otro siempre es un gran maestro para mí. Entonces, vivir desde la gratitud, yo creo que es un estado de ánimo, para mí el mejor estado de ánimo. Y desde ahí, mis propios dolores los veo con otros ojos, con otro sentir. Y ahí me hace recordar una frase que en Newfield lo tengo bien grabado. Poner tus heridas al servicio de las personas. ¿Qué significa para ti eso, Jan? Poner mi experiencia, por ejemplo, lo que hoy te cuento de mi padre, que yo ya lo trascendí, te lo cuento desde la paz, desde la tranquilidad. Eso me puede ayudar, eso constituye un regalo en el momento que hago coaching, porque yo puedo comprender qué le pasa a una hija si tiene esa experiencia. O otra que de repente esté, en la cual esté resentida o con mucha cólera o tristeza, o sea, lo comprendo de repente un poquito más. Eso me ha hecho sentir muy compasiva. Entonces, poner nuestras heridas, pero ojo, no solo es poner nuestras heridas, es poder trascender a mis heridas. Porque cuando yo las trasciendo, las comprendo, las convierto, es como convertirlas en un diamante. Y hoy sí te puedo regalar esto, porque si yo no trasciendo esa herida, ¿qué es lo que voy a regalar al otro? Probablemente regale rabia o odio, no sé. Pero si yo trasciendo mi herida, si la convierto en aprendizaje, si la convierto en ese diamante que te digo, sí puede apoyar a otros. Eso es poner mis heridas al servicio del otro. Ahora hemos pasado del perdón a la gratitud y ahora un tema que hoy en día estoy conversando con algunas personas y que de pronto seguramente es un espacio difícil de conversar, cómo abordar el tema de la muerte y la gratitud. Mira, yo creo que la muerte es una de las conversaciones que no se hacen. Como a veces el sexo, ¿no? Y la muerte es parte de la vida. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Sí? Yo te cuento lo que para mí es. Cada quien tiene su forma de ver. Para mí, esta vida es parte de una gran vida. Venimos acá, es como la escuela a la cual venimos a aprender. Y luego me tengo que regresar otra vez. ¿Sí? Y en ese estar e irme, se presenta la experiencia de la muerte, que le llamamos muerte. Y en realidad la muerte la tenemos presente siempre. Morimos todos los días, muchas de nuestras células mueren y nacen otras. La flor muere y nace otra, ¿sí? Pero le tenemos mucho miedo a ese momento. Y con esto no quiero decirles que yo no le tengo también temor, ¿sí? Probablemente lo haya. Sin embargo, atreverme a conversar de la muerte con mi esposo, con mi familia, es un espacio que me da tranquilidad. Porque podemos, incluso a veces hasta reírnos un poco a eso. Esta conversación de la muerte, yo la tengo muy presente. Y yo te podría decir que casi todos los días converso con un poquito con la muerte. No desde un lugar depresivo, sino más bien desde una luz que nos regala. Entonces, yo creo que la pandemia nos enfrenta con eso, con ese miedo a irnos. Y otra vez vuelvo a decir esto como paradójico, ¿no? La religión, de acuerdo a cada quien tenga la suya, nos hablan de un cielo, nos hablan de
de que la vida terrenal es sufrimiento y luego nos vamos a gozar, etcétera, ¿no? Cada quien con su creencia. Sin embargo, tenemos mucho miedo. Sí, es como que eso no le creemos tanto y le agarramos mucho miedo a la muerte, ¿no? Y yo lo que les invitaría es conversen sobre la muerte, hablen y no la tengan acá adentro. Es una conversación como cualquier otra. Es más, todos vamos a pasar por eso, sea en este momento, sea en otro. Y algo que lo hablamos mucho con mi esposo, ¿no? Nos vamos a morir el día que nos toque morirnos. Ni antes ni después. ¿Sí? O sea, probablemente a muchos les tocó irse con esta pandemia y no sabemos a quién nos toque o no irnos en lo que viene, en los días que vienen, el tiempo que viene. Es que de hecho que muchos sabemos que vamos a morir, pero muy pocos somos conscientes de que existe pues la muerte, ¿no? Justamente mientras hablabas me hace recordar que en este libro me conecto mucho con la muerte, ¿sí? Y que de pronto les invito a que puedan leer, también te pido que lo puedan leer, Yanni, y me puedas comentar, porque es muy interesante tu apreciación sobre eso y me gustaría de pronto algún momento compartirlo. Sí. ¿Y cómo haríamos? O sea, ¿cuál es el rol ahora de un coach ontológico en este caso para estas épocas de pandemia que estamos viviendo entre diversos espacios, como tú dices, desde el sobresalto, desde las tensiones, desde la indiferencia de repente, y de repente incluso ante ese dolor de la muerte? ¿Cuál es el rol del coach ontológico? Escuchar. Hay mucho miedo. Escuchar el miedo, ¿sí? Validar ese miedo. Yo he tenido oportunidad de hacerle coaching a médicos y enfermeras de primera línea que están trabajando, y sobre todo en la cuarentena, o sea, cuando recién empezó. Ya te imaginarás un momento en que no sabíamos nada, en que el mismo personal de salud no estaba capacitado para atender esto porque era nuevo. Había mucho miedo. Y el poder escucharlos, ¿sí? A veces solo escucharlos apoyó mucho. ¿Sí? Entonces, mi rol como coach es validar, escuchar y mirar algún espacio de aprendizaje con el coach. Mira, a veces solo respirar. Acuérdate que las emociones tienen mucho que ver con la respiración, con cada emoción tiene un patrón respiratorio. Entonces, el miedo tiene un patrón respiratorio. El coachee puede aprender a respirar de una forma distinta para poder salirse de ese miedo. ¿Sí? Cosas a veces tan simples. ¿Qué es lo que tenemos con esto? ¿Qué es lo que nos trae el coronavirus? Es un tema con la respiración, con la falta de oxígeno, ¿sí? Y de repente el mensaje de la vida es: aprendan a respirar. ¿Sí? Aprendamos a respirar, aprendamos la pausa. Yo recuerdo, antes de la pandemia, una de las cosas que a mí me pasaba era como que estaba en el corre-corre, ¿no? Entre una actividad aquí, una actividad allá, esto, y era como, ya, o sea, como pausa, ¿no? Como, quiero respirar. Y supongo que, y lo escucho, que a muchos les pasaba también. Y de repente puedo acompañar desde ese lugar también. Aprendamos a respirar. Aprendamos a respirar. En ese sentido, al coaching, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es escuchar. Es escuchar lo que trae el coaching, acompañarlo en lo que le pasa. Si hablamos de coaching por fiebre que tengan con lo que está pasando, ¿no? Sí. Y ahí la compasión, la empatía, pues juega un papel súper importante. ¿Qué les dirías a todas las personas ya para este 2021? ¿Cuáles serían las palabras de Yanina ya hacia las personas, hacia el mundo? Porque definitivamente este es un tema globalizado. ¿Qué le diría Yanina? A ver, como para seguirte.
¿Qué le diría? Aprendamos a vivir con lo simple, con lo que hay. Soltemos las cosas pasadas, trabajemos en nuestras culpas porque nos trae tanto sufrimiento. Y liberémonos de cosas que ya no nos sirven. Conversemos, escuchémonos. Hay una falta de escucha y conversación en las familias, en las parejas. Y claro, también es comprensible porque no nos han enseñado a escuchar, no nos han enseñado a conversar. ¿Sí? Es muy fácil decir, pero conversa, ¿ya? Pero ¿cómo lo hago? Entonces, yo creo que la vida nos está mostrando lo simple. Entonces, son cosas simples y a la vez que tienen su mucha importancia, ¿no? Y el coaching lo enseña, ¿no? Aprender, mira, me traes el recuerdo de cuando estoy en la universidad con los alumnos, se quedan a veces tan asombrados de cosas tan pequeñitas, pero que les cambia la vida con su, no sé, pues, me acuerdo de una alumna que decía, es que mi papá no me escucha. Y yo le decía, y en algún momento de la conversación, ¿no? ¿Te has atrevido a conversar y decirle que no te escuche? Pero desde ti, no desde echarle la culpa a tu papá. Y tuvo una conversación maravillosa con su padre, ¿no? Y mejoró su relación. Pero cuando me atrevo también a decirle al otro, desde mi perspectiva, no echándole la culpa. Tú eres el malo, yo soy la buena, no. A mí me pasa esto, ¿no? Conversemos. Entonces yo una de las cosas que el mundo es muy amplio, ¿no? Podría decir, aprendamos a escucharnos, aprendamos a conversar, aprendamos a validarnos como seres humanos que miramos el mundo de forma distinta. Nadie mira el mundo igual. Sí, pues. Si yo te valido a ti, Estuardo, con lo que tú eres, con que eres de Huancayo, con la profesión que tienes, eres padre, coach, etc., creo espacios de relación. Podemos conversar, puede haber confianza. Pero si yo no te valido en lo que tú eres, no hay posibilidad. O sea, ¿cómo vas a conversar conmigo si yo te digo, ay, Estuardo, es que eso no es así? No, yo tengo que escuchar tu punto de vista. Puedo no estar de acuerdo, eso sí. Sin embargo, puedo escucharte. Yo diría eso, escuchar conversación. Bueno, Yani, mira que de pronto ya se nos está pasando casi la hora ya. ¿Qué les podrías decir ya desde tu experiencia de estar leyendo mis libros? ¿Qué les podrías decir a los lectores, a mis lectores con respecto al libro? No sé si de pronto tienes algunas palabras. Mira, aparte de lo que les dije sobre este libro, yo creo que también es muy bonito este libro. Los otros dos no los puedo decir porque todavía no lo he leído. Pero el mapa de la vida, yo creo que nos ayuda a ver cómo está justamente nuestra vida en sus distintas dimensiones, ¿no? Entonces, puedo hacerme la pregunta, ¿cómo estás en tu vida? Y yo, no, bien, ya. ¿Tienes algo como para trabajar? No, todo está perfecto, ok. Oye, ¿y cómo estás en el área espiritual? Si tú le pones un número del 1 al 10, ¿en cuánto te pondrías? Ay, no, en el área espiritual estoy 3. Y en el área de social, ahora por la pandemia, bueno, la mayoría está bajita, te digo. O en el área de pareja, y mira, a veces puedes estar del 1 al 10, 9 en un área buenísimo y en otra área súper baja. Y de repente, conversando y reflexionando, puedo decir, sí, la verdad sí me gustaría trabajar en este tema. Mira, yo trabajo, todo está bien, pero mi recreación
está bien baja y estoy cansado. Y no le había dado importancia a eso. Y eso es lo que tú pones acá en tu libro, ¿no? De atrevernos a mirar cómo está toda la dimensión de nuestra vida. Porque a veces nos enfocamos solo en la familia, solo en el trabajo o solo en el estudio. Entonces, oye, mira también la otra parte. ¿Cómo estás en lo otro? ¿Cómo estás con tu comunidad? ¿Cómo estás con tus amigos, con tu pareja, etcétera? Entonces, a mí me parece súper bonito y ¿sabes qué? Súper práctico, porque este libro es bien práctico y tiene ejercicios y vas llevando como de la manito a trabajar los temas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este libro. Este libro lo siento de mayor reflexión y este libro lo siento muy práctico. Para mirar en qué lugar estamos y qué aspectos de nuestra vida necesitamos ponerle foco y tomar acción, ¿no? Te comento que con este libro actualmente estoy brindando talleres. Ah, sí. Sí, esos talleres, el taller Reconociéndote, están justamente sostenidos y sustentados con este libro. Y como tú ves, por ejemplo, en este libro, pues definitivamente lo relleno, pues, ¿no? Relleno, acá yo mismo he leído el libro. Eso es lo práctico, por eso te decía, para mí ese libro es muy práctico, porque hay muchos ejercicios que hay que desarrollar, entonces me parece súper bueno, sí. Que sí, es un libro que ayuda para que sola pueda hacer este trabajo. Y claro, tú estás haciendo ese taller magnífico, ¿no? Ayuda más todavía. Sí, sí, así que yo recomendaría mucho este libro como práctico y esto especialmente para hacer reflexiones más amplias, ¿no? Y estos me quedo de tareita para no lo he leído. Esos son nuevos para mí. Yani, entonces respondemos 3 preguntas rápidas de las personas que están conectadas, ¿te parece? Ah, ya, sí. ¿Sí? Bueno, de antemano quiero transmitirte el saludo de Flor. Flor dice, te quiero mucho, maestra. Flor ahí, siempre acompañando. Fue parte de nuestro grupo Jaca. Así es. Sí. Bueno, está Erika Zúñiga, está mandando saludos a todos. Anthony, Roselvira Palacios. Bueno, hagan sus preguntas, 3 preguntas como máximo vamos a estar respondiendo. Está Milagros Romero, Danila Luján, Zulema, Milagros Cárdenas, Shirley Vanessa, Olga León, Gabriela, Gustavo González, Gladys Rosalba, Carolina Villarreal. Bueno, un montón de personas aquí conectadas acompañándonos. Y a ver, pues vamos a esperar aquí 1, 2, 3 preguntas como máximo. Y a ver, vamos a ver quién manda la primera pregunta. Yo por mi parte quiero hacerte una pregunta, Yani. ¿Por qué ir tras el coaching ontológico? El coaching ontológico es un modelo que te lleva a mirar al ser que tú eres. Es mirar tus emociones, es mirar cómo tu corporalidad se manifiesta, es mirar tus juicios, tus creencias, tus formas de comunicarte, lo que nosotros le llamamos lo lingüístico, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero tener un resultado en la vida, ¿sí? Hago una acción. Si esa acción no me lleva al resultado, probablemente cambie esa acción. Hasta ahí no estamos hablando de coaching ontológico. Puede ser un coaching de acción y está bien también. ¿Y qué pasa cuando por más que cambio la acción, mi resultado sigue siendo el mismo? Es un resultado, por supuesto, que no me gusta. Ahí está el tema. Es como la canción de Julio Iglesias, ¿no? Tropiezo y tropiezo con la misma piedra. Es ahí donde entra el coaching ontológico. Porque de repente yo necesito ver quién estoy siendo yo, mi ser, que toma ciertas acciones y otras no, y tengo resultados que no me gustan. Entonces necesito mirarme en mi mundo emocional. ¿Qué emociones es las que de repente no me permiten desplegarme? No me permiten tomar ciertas acciones, ¿sí? De repente mi corporalidad no me acompaña.
en lo que yo quiero que suceda. O de repente también no sé decir no sé hacer promesas, tengo muchas creencias limitantes, etcétera. Entonces yo necesito trabajar en mi ser, en esos 3 niveles, para que mi observador, mi ser cambie, ¿sí? Se transforme, y ahora sí pueda tomar otras acciones para tener otros resultados. Entonces, en coaching ontológico es cambio, transformo mi ser, aprendo. Y desde ese nuevo observador voy a poder tomar otras acciones. Si no, es bien difícil. Sí, pues. ¿Sí? Bueno, de alguna manera tú ya has respondido una pregunta de aquí de una de las personas que nos están acompañando. Dice, ¿cómo te ayuda el coaching ontológico en tu vida? Y bueno, ya lo acabas de responder. Nos manda saludos Mónica Arroyo. También ha sido participante de la escuela NIFI. Luis también nos dice, estoy presente. Mira, y ahí de repente para decirle algo a esta persona, ¿cómo te ayuda el coaching ontológico? Una de las cosas que pasa cuando hacemos coaching es que, si me pongo yo como coachee, es que empiezo a conectarme conmigo y con lo que me importa. ¿Sí? De repente empiezo a escucharme. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que necesito aprender? Entonces, al conectarme conmigo, puedo conectarme de una manera distinta con los demás. ¿Sí? Y por lo tanto, hay cosas que van a cambiar en mis relaciones, en mi forma de ver la vida. Entonces, el coaching ontológico te invita, y a través del aprendizaje, a ponerte otros lentes, a mirar el mundo también con otros ojos. Algunos momentos hemos hablado por teléfono y me decías que estabas viajando a hacer sesiones de equipo, grupales en una empresa, y cómo el coaching ontológico se aplica ya a nivel de empresarial. Es que si lo ponemos en un símil, una empresa, una organización también es un observador, ¿sí? Yo soy una observadora, la empresa también es una observadora. Entonces el coaching ontológico también actúa en ese nivel de mirar cuál es la emocionalidad de una empresa, cómo están haciendo, por ejemplo, sus acuerdos, sus promesas, sus pedidos, ¿sí? Accionar, porque en el mundo empresarial hay que estar harto en la acción, pero hay cosas que necesitan cambiar de ese observador que son en conjunto para poder tomar otras acciones. De hecho, ahora hay toda una serie de cursos, procesos que se hacen en coaching organizacional desde el modelo de ontológico, ¿no? ¿Y por qué ahora las universidades, bueno, no están ahora, sino de hace ya un corto tiempo, pero ya están incorporando? Por ejemplo, en tu caso estás ya presente en la universidad como coach ontológico. ¿Qué es lo que buscan en este caso las universidades para con sus estudiantes? Y cuando de pronto le presentan un coach ontológico, obviamente pues de la talla de Yanina, de la experiencia de Yanina, ¿qué busca la universidad? Bueno, yo creo que la universidad busca que el alumno tenga herramientas de coaching para actuar en el ámbito que esté. O sea, puedo yo no ser coach ontológico, porque no todos lo son, pero sí puedo aprender ciertas herramientas que nos brinda el coaching. Entonces, por ejemplo, si el alumno aprende a coordinar acciones, a hacer acuerdos efectivos, de hecho, en el trabajo que tengan, les va a ayudar muchísimo. Entonces, la universidad está incorporando este tipo de cursos, porque en este caso es una asignatura, un curso, que apoya mucho al alumno. Ahora, no solamente lo apoya en estas herramientas, lo apoya para su vida, lo apoya para sí mismo. ¿Sí? O sea, el feedback que nosotros tenemos, porque somos un equipo que trabajamos, el feedback que tenemos es bastante alto. Es muy positivo, ¿no? Y te digo esto no solamente en pregrado, también he tenido oportunidad de enseñar en posgrado,
y inclusive fíjate que la deserción es mínima. Y te podría decir que en algunos semestres ha sido 0. Porque yo he dictado también con el equipo a profesores, por ejemplo, a docentes. Y ha sido una experiencia súper bonita, donde los docentes llegaban con su cuadernito para apuntar todo, y de repente no hay cuaderno, no hay cuaderno. Entonces, sí, y el fin del curso era muy emotivo porque manifestaban lo que aprendieron, ¿no? Justamente me hace recordar, yo no enseñaba propiamente el curso de coaching a eso, pero el curso de planeamiento estratégico, ¿sí? Pues definitivamente es una herramienta empresarial muy importante. Sin embargo, yo les ponía la base del plan de vida, pues, ¿no? Justamente el plan de vida es la base fundamental de un plan estratégico empresarial. Y dentro del plan de vida, pues, definitivamente incorporaba lo que es el coaching. Para que definitivamente, más que conozcan las personas la herramienta, más bien sean conscientes de la importancia de las herramientas para aplicarlo en primera instancia en su vida. Porque a veces más planeamos, más gestionamos estratégicamente las empresas y no somos capaces de gestionar nuestra vida. Y de pronto nos encontramos en una incoherencia bárbara, pues, ¿no? Y ahí es donde de repente a veces genera el quiebre y obviamente se rompe por el lado más débil, que son las personas. Y por ahí, pues, incorporaba, y los jóvenes en este caso, pues, un poco sacudidos por la situación, pero creo, pues, que bueno, por lo menos mi percepción es haber tenido buenos resultados en el sentido de que más allá del conocimiento estuvo la reflexión y la toma de conciencia, ¿no? Y sobre todo empezando por nuestras vidas, pues. Sí, y yo creo que también en esta pandemia ha servido de mucho apoyo, ¿no? Sí. Sí, bastante. Bueno, Yani, de antemano muchas gracias, te agradezco siempre por haberte conocido en primera instancia, segundo por permitirme después del proceso seguir conversando, seguir viéndonos, que me estés acompañando en mi primer libro, en mi segundo libro, ahora en los conversatorios. Gracias infinitas, gracias a Dios. No, gracias a ti, muchas gracias a ti, Estuardo. Con mucho gusto, muchas gracias y gracias también a los que nos han escuchado. Sí, Yani. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya seguramente estaremos conversando. Tenemos ¿Quién viene después? ¿Cómo dices? ¿Quién viene después en el próximo conversatorio? Así pues, definitivamente nos estaremos viendo, conversando de este libro. Y el día 30, sábado 30, ya estaremos hablando en otro conversatorio con Luis. También estaremos ahí conversando de manera grandiosa. Y nada, pues, los que quieren adquirir mis libros, escríbeme, quizá en mis números o de repente por las redes. Ahí estaré teniendo un previo conversatorio para poder adquirirlos. Gracias, Yani, gracias a todos y buenas noches. Y nos estamos viendo el día 30, sábado 30, hablando de más conversaciones con gente que se cruzaron en mi camino, gente muy maravillosa. Gracias, Yani. Gracias, Pablo. Un abrazo, cuídate. Abrazones. Chao, Yani.